Bueno, buen día a todos. Yo soy Juan Baquer, líder de la red de gobierno corporativo de IDEA. Muchas gracias por participar en esta reunión virtual. Como ustedes saben, en la red de gobierno corporativo de IDEA, lo que hacemos es promover las buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas, ¿no? Con la convicción de que el mejoramiento de gobierno corporativo hace más eficientes las empresas, más sustentables y permite mejorar sin duda el entramado empresarial argentino que buscamos desarrollar desde IDEA, ¿no? Y hablando de desarrollo empresarial, todos sabemos que uno de los obstáculos, uno de los enemigos para el empresariado es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que siempre genera dificultades a la hora de hacer planes, a la hora de tomar decisiones. Y la sesión de hoy básicamente va a estar enfocada en tratar de reducir un poquito ese nivel de incertidumbre tan grande en el cual estamos viviendo, ¿no? Y para eso tenemos unos invitados muy especiales. Es un privilegio contar con personas que nos van a ayudar a tratar de entender un poco más qué es lo que viene, ¿no? Algunas cosas prácticas, los micrófonos de todos, por una cuestión de orden y para que el sonido salga bien, los micrófonos de todos van a estar silenciados. Vamos a tener tiempo para hacer preguntas. Para hacer las preguntas vamos a usar el chat. Supongo que ya a esta altura casi todos están familiarizados con el Zoom, saben cómo se utiliza, el chat está ahí abajo, y lo que les pido es que en lo posible las preguntas las dirijan a quien va a moderar esta presentación, que es Marcelo Scaglione. Marcelo Scaglione, SC, lo buscan en el chat y si es posible mandan las preguntas directamente a Marcelo, que va a estar moderando la presentación. Así que sin más voy a presentarlo a Marcelo, que también es un privilegio tenerlo a él como moderador de esta sesión. Marcelo es fundador de Nuevas Ideas, una plataforma y red global de consultoría y acción estratégica sobre las buenas prácticas internacionales de la OCDE. La OCDE, todos saben que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Marcelo también es miembro del Foro Argentina-Estados Unidos, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el conocido CSIS, que está en Washington, uno de los think tanks más importantes. Es también miembro de la Escuela Nacional de Administración de Francia, en París, la ENA, también la muy prestigiosa ENA, y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Integra también la red de gobierno corporativo de IDEA, nuestra red, y del Foro de Directores Corporativos. Marcelo, del 2016 al 2019, fue subsecretario de Estado, a cargo de liderar el proceso de acceso de Argentina a la OCDE, y tiene más de 25 años de experiencia internacional en gobiernos, organismos internacionales, startups, pymes, corporaciones. Es contador público, especialista en comercialización de la Universidad de Buenos Aires y tiene además un máster en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Así que con eso, Marcelo, te paso el micrófono. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes compartiendo esta reunión exclusiva con Álvaro Santos Pereira. Quiero presentarlo a Álvaro. Álvaro es director del Departamento de Estudios Económicos de la OCDE desde el año 2014. Fue ministro y hasta diría superministro de Economía y Trabajo de Portugal entre 2011 y 2013, donde lideró con mucho éxito un gran programa de reformas económicas y laborales. Muchos hablan justamente del milagro portugués. Aprovecho para saludarlo, ya que ayer, además de haber sido el día que se hizo la presentación del Global Economic Outlook de la OCDE y que hoy tenemos en forma exclusiva para los líderes empresarios de IDEA, fue el Día Nacional de Portugal, del poeta Camões y de las comunidades portuguesas. Álvaro es profesor de universidades en Canadá y en el Reino Unido y es un gran conocedor de la Argentina. En el marco del proceso de acceso de Argentina a la OCDE, los últimos 4 años, trabajé muchísimo con Álvaro, que conoce muy bien a nuestra economía en particular y a nuestro país en general. Álvaro, también quiero
agradecerte por estar hoy junto a más de 120 empresarios y directivos de IDEA, que es el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, el espacio más relevante de integración y encuentro del empresariado argentino, que tiene más de 60 años de trayectoria y representa una voz activa de las empresas con una visión que integra el desarrollo económico, social e institucional de nuestro país. Con más de 500 empresas socias entre grandes y pymes, entre empresas nacionales y multinacionales y de todos los sectores, IDEA representa a más del 50% de la actividad económica y de generación de empleo de la Argentina. Y por último, para los empresarios, unas breves palabras sobre la OCDE. Muchos de ustedes ya me habrán escuchado presentar a la OCDE en las más de 2.500 actividades que hemos organizado en los últimos 4 años, pero esta va a ser la primera vez que la presento desde la red de gobierno corporativo de IDEA. La OCDE es la organización internacional más relevante a nivel global y que está integrada por solo 38 países que originan hoy el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del PBI y el comercio del mundo. Y a través de 250 buenas prácticas para gobierno y estándares internacionales para empresas y corporaciones, la OCDE constituye una casa de buenas prácticas y un camino hacia el desarrollo económico, social, ambiental e institucional sostenido y sostenible. Realmente estamos muy contentos juntos con Juan y con todo el equipo de IDEA de organizar esta primera actividad entre IDEA y la OCDE para seguir concientizando a los empresarios sobre 2 pilares. En primer lugar, como lo decía Juan, anticipar los escenarios futuros a nivel internacional y regional, ya que el desarrollo de nuestro país pasa por su integración sostenida en el mundo. Y en segundo lugar, para seguir explicando la importancia de alinear a las empresas con los estándares internacionales de la OCDE. Gracias, Álvaro, por tu tiempo. Te paso la palabra. Gracias, Marcelo. Gracias, Juan. Es un placer estar aquí. Yo trabajé de facto con Marcelo durante 4 años. Argentina ha hecho un trabajo fenomenal para entrar en la OCDE. No ha sido posible por una cuestión que no tuve nada que ver con Argentina, pero es la cuestión política que a veces se paga. Pero Juan, también es un placer. Puedo decir que desafortunadamente yo no voy a disminuir la incertidumbre de los empresarios presentes, porque uno de las hipótesis que hacemos exactamente y unas conclusiones es que la incertidumbre es demasiado grande en este momento. Pero lo que quiero decir es que en la OCDE nosotros seguimos, mi departamento sigue directamente más de 50 economías y las perspectivas no son muy buenas. Yo voy a empezar entonces a hablar un poco sobre la economía mundial, después voy a hablar un poco de América Latina y después un poco más de Argentina. Y mi colega Jens Arnold, que es de la desk de Argentina y Brasil, va a hablar todavía un poco más sobre la economía argentina. Entonces ayer nosotros lanzamos nuestras previsiones. Como sabemos, esta es la peor crisis sanitaria y económica desde al menos de la Segunda Guerra Mundial. Seguro que es la peor sanitaria que tenemos desde la pandemia de 1918, que ha durado 2 años. Pero principalmente hay una gran incertidumbre que no sabemos cómo va a avanzar la pandemia. Por eso, por la primera vez en su historia, la OCDE ha decidido no tener un escenario para las previsiones, pero 2. Un escenario en que este brote del virus va a bajar su intensidad a lo largo de los próximos meses. Ya está en Asia, un poco menos ahora en Europa, pero seguro que en América Latina todavía está, en las Américas está un poco más difícil todavía. Pero ese escenario es que el virus va a disminuir de intensidad en los próximos meses. Y el segundo escenario es que va a haber un segundo brote del virus al final del año, cuando en el hemisferio norte empieza más o menos el otoño, la época de la gripe. Y entonces nosotros pensamos que las 2 posibilidades son prácticamente igualmente probables.
por eso lo que van a ver en los próximos slides es exactamente dos escenarios económicos para los próximos meses. Segundo, importante decir que el impacto económico de la pandemia es muy severo y pensamos que no solo la recuperación será lenta, pero principalmente, más importante, la crisis va a tener efectos duraderos. Les doy un ejemplo. Va a haber muchas empresas por los efectos de la cuarentena y por la baja demanda, va a haber muchas empresas que no van a resistir y van a tener que salir. Y eso va a tener un impacto grande en lo que los economistas llaman capital. Y entonces esa es una de las consecuencias que va a haber seguro duradero en el futuro. Pero todavía podemos hablar un poco más de eso, pero todavía estamos pensando que si ahora todavía no se ve el gran aumento de insolvencia, se empieza a ver en algunos países aumento del paro o desempleo, pero en los próximos 6, 7 o 8 meses va a empezar a haber muchas más insolvencias, seguro, y eso tendrá un efecto bastante duradero. Podemos hablar después, más tarde, si quieren, qué tipo de desafíos hay para las políticas públicas, qué hacer, pero eso podemos dejarlo para un poco más tarde. Nosotros pensamos que lo que pasa con el virus ahora no es una carrera de velocidad, es como un maratón. Estamos ahora en la segunda fase de la pandemia, que es una fase de coexistencia, que estamos intentando aprender cómo evitar un segundo brote, pero la tercera fase solo va a acontecer cuando nosotros tengamos una vacuna o entonces un tratamiento eficaz. Pero más importante es que ahora en países como el vuestro y en los otros, importante en esta fase 2 que los gobiernos empiecen a prepararse para que si hay un segundo brote, no se tenga que cerrar todo otra vez, porque si se cierra todo otra vez, eso va a tener consecuencias terribles para los países. Y eso es algo que, como dije, podemos hablar un poco más tarde, pero es algo que me preocupa bastante en los próximos tiempos. Esto es el escenario que tenemos para la economía mundial en términos de cómo lo vemos. La línea verde eran nuestras previsiones hace 6 meses y ahora después con el virus tenemos el escenario con un brote que, como ven, pueden ver que la recuperación será para la economía mundial, será más o menos en B, pero un B muy distendido, como el símbolo de la Nike, es algo así. Y el segundo escenario, que es un escenario con segundo brote, entonces, como podemos ver, puede haber, pensamos, que hay un segundo brote, no va a haber cuarentena, confinamiento como está a haber ahora en mucho país, pero va a haber seguro cuarentena o entonces confinamiento, cerrar partes de la economía o partes de las ciudades, algo así, pero algo más leve, pero va a haber seguro un impacto económico en este tema. Y estas son las perspectivas económicas que tenemos para las economías del G20 y podemos ver que los peores, el azul es la parte si hay un brote, la caída del PIB si hay un brote y añadido por si hay un segundo brote de la parte roja. Y entonces, como podemos ver, las economías que van a ser más afectadas por en nuestras previsiones van a ser España, Francia, Italia y Reino Unido, pero Argentina también va a tener un impacto, estimamos, con una caída del PIB cerca de 10% al año, por eso un impacto bastante grande. Como pueden ver también, los países que han tenido menos reducción del PIB que prevemos es Corea, que una reducción de 1,2% hasta 2,5%, pero esos son países que no cerraron sus economías. ¿Por qué? Porque estaban preparados por lo que pasó en el SARS y otras epidemias, no pandemias, pero epidemias que sucedieron hace 20 años y 15 años, estaban mucho más preparados que los otros. Empezaron a testar mucho más masivamente que la gente, los otros países, empezaron a utilizar tapabocas o máscaras todas las personas y eso ha manejado una reducción de la epidemia. Es importante porque si hay un segundo brote, es algo que es un modelo que nosotros pensamos que es importante utilizar para disminuir
exactamente el impacto. Pero como vemos, este gráfico es un gráfico fatal porque nos muestra claramente el impacto terrible que la pandemia está a tener en todas las economías del mundo. Tenemos, si quieren, podemos enviaros después las previsiones detalladas de todos los países, pero estamos hablando de una caída de la economía mundial de cerca de 6% este año, si hay solo un brote, pero 7,5% si hay 2 brotes. Y vamos a ver un poco más tarde sobre América Latina, como ver, la imagen no es, o la fotografía no es muy bonita. Los mensajes que tenemos, pensamos que es importante, la prioridad tiene que ser la parte sanitaria. Reforzar los sistemas sanitarios, principalmente para, si hay un segundo brote, recurrir a estrategias de testeo, seguimiento, rastreo y aislamiento para disminuir exactamente y distanciamiento, claro, para limitar los brotes del virus. Y, claro, alguna cooperación internacional, principalmente para tratamiento eficaz y para distribución de vacunas. En términos de transición, pensamos que es importante y los países están enfocados en 2 cosas. Primero, empleos, cómo asegurar que los empleos no son todos o son destruidos, pero después también intentar ayudar las familias, principalmente las más vulnerables, y también facilitar una reestructuración de las empresas y principalmente con liquidez. Eso es la parte que nos está ahora preparando más. Y más tarde, para planear la recuperación. Países europeos ahora empiezan a avanzar con la segunda vaga de paquetes de recuperación, y si quiere podemos hablar un poco más de eso más tarde también. En términos de las perspectivas para América Latina, como pueden ver en este gráfico, no son muy buenas. Argentina, como dije, una queda bastante grande, de 8,3 a 10,1%. Brasil, muy grande también. Brasil es interesante porque estaba empezando a recuperar y a hacer unas reformas interesantes, pero ahora la pandemia ha afectado mucho el país, con una queda que puede llegar al 9%. Chile un poco menos, pero todavía bastante afectado, 5,6% hasta 7%. Colombia también cerca de Chile, 6,1 a 7,9%. Costa Rica un poco menos. Costa Rica, pero tiene un problema Costa Rica que es muy dependiente del turismo y entonces la recuperación puede ser un poco más lenta, y tiene un problema fiscal también que es complicado, pero han hecho una reforma recientemente que puede ser importante. Y México también muy abierta, una economía muy abierta, con un impacto muy grande de lo que pasa en los Estados Unidos. Estados Unidos estamos previendo una queda del PIB entre 7,3 y 8,5. Entonces México es muy afectado y también por otros temas de los emergentes que podremos hablar más al frente. Pero para América Latina va a ser un periodo muy difícil, y es un periodo que también el problema es que como tenemos una queda muy grande de los precios de la materia prima, ese es un segundo shock que la pandemia está trayendo a muchos de los países de la región, y por eso el impacto es muy, muy grande. Esto es lo que vemos para los países que seguimos de América Latina, que son los 6 más grandes. Y como vemos, a final de 2021, pensamos que el PIB va a estar todavía bastante abajo de lo que estaba al final de 2019, independientemente si tenemos un escenario de un solo brote o 2 brotes. Y podemos ver también que el desempleo va a aumentar mucho. Eso es, claro, el desempleo formal, pero los desempleos de los informales también va a aumentar bastante. Y es algo que nos preocupa bastante en muchos países de la región. Sabemos también que en muchos países de la región uno de los principales problemas son exactamente los temas del endeudamiento. Y aquí está como vemos, la deuda pública y déficit fiscal. Deuda pública está en el azul y el resultado fiscal está en la parte verde. Y tenemos ahí Argentina, como vemos, una deuda que estimamos que puede llegar a 83% del PIB y puedes ver si sube más o no. Pero Brasil ya bastante alta también, cerca de 80%, y con un resultado fiscal también muy complicado. El gráfico a la derecha es los paquetes fiscales que ya han sido avanzados con la crisis. Podemos ver que Chile y Brasil, que precisamente Chile tiene un poco más margen o colchón fiscal,
avanzó con unas medidas fuertes. Argentina también avanzó con unas medidas fuertes, equivalentes casi a 3% del PIB. Mientras tantos otros países como Costa Rica y México han sido bastante más modestos en términos de los paquetes fiscales. Pero claro, países como Argentina, que tiene un problema grave de deuda pública, la margen es más reducida. Y por eso puede crear problemas en el futuro y seguro que vamos a hablar un poco más de eso. Otro de los temas con los países emergentes que ha pasado mucho, no solo en la región, pero otros países también, es las salidas de capital. Las salidas de capital, esto es un gráfico que compara las salidas de capital en el COVID con la crisis del COVID, que está rojo, y las otras de GFC, la crisis financiera internacional, Taper Tantrum en 2013 y otros shocks. Pero podemos ver que lo que pasa en términos de salidas de capital son mucho más grandes esta vez lo que han pasado, por ejemplo, en la crisis financiera internacional. Y eso es un poco un drama para países como Argentina, pero Argentina un poco distinto por los controles de capital, pero que pasa mucho en países parecidos con Argentina, en que los capitales están saliendo y eso puede poner un problema grave en la región y para muchos emergentes. Nosotros estamos convencidos en términos de los emergentes, nos decimos un poco eso, pero políticamente más sencillo, pero les digo entre nosotros, estamos convencidos que puede haber una ola de defaults en los próximos años, tan grande al menos como en los años 80, en la región y en otros países del mundo, porque hay la deuda pública y la deuda corporativa es muy, muy elevada en muchos países. Y como muchos de estos países son dependientes de las materias primas y también va a ser muy difícil para ellos financiar su deuda, pensamos que seguramente va a haber muchos defaults y va a haber bastantes problemas en términos de deuda en los próximos años. ¿Qué tal para Argentina? ¿Cómo están las cosas? Aquí estamos hablando un poco, primero, Jens va a hablar después un poco más sobre eso también, pero como sabemos, los desequilibrios macroeconómicos tienen crecido en los últimos años. Esto es lo que los economistas llaman el premio del tipo de cambio, que es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Me acuerdo muy bien de ir a Buenos Aires hace unos meses y, como saben, hay siempre esas calles que vosotros cambiar dólares no es difícil. Entonces, el cambio que no es oficial es el rojo, es paralelo que se ve en las calles, mientras tanto el otro oficial es lo que vosotros saben. Yo pienso para Argentina yo no necesito de explicar cosas en términos de cambios, porque vosotros son probablemente uno de los mejores especialistas del mundo sobre este tema, pero podemos hablar un poco más sobre eso. La recesión será profunda en Argentina. Aquí es el gráfico que muestra que nosotros prevemos que el PIB al final de 2021 va a estar por debajo de 7 o 8% en términos de lo que estaba en 2019. Y como saben, en 2019 Argentina ya estaba empezando una trayectoria difícil. Pero vemos que el escenario no es muy bonito. Estas son las proyecciones. Yo no voy a dar los números, podemos enviar la presentación. Pero mira, lo que más me impresionó cuando el equipo de Jens ha hecho estos cálculos ha sido la caída, no me sorprendió, pero me impresionó la caída de la inversión, de la formación bruta de capital fijo, que es muy, muy, muy grande. Eso pasa en términos de menos demanda, pero también la caída del PIB y todas las condiciones difíciles que hay en Argentina ahora. Y esto es con brote, este es con la otra versión con dos brotes, este es un brote, pero yo no quiero hablar mucho de los números, pero como dije, importante en términos de que Argentina pensamos que lograr la reestructuración de la deuda vaya a aliviar las presiones. Es más fácil decir que hacerlo, pero pensamos que hace algún tiempo que eso tiene que pasar. También tener una estrategia fiscal creíble y sostenible es fundamental, porque si no, la reestructuración no va a ser suficiente
y pensamos que algo que nos gusta ha sido las medidas tomadas en respuesta para ayudar a las familias más vulnerables, en los hogares más vulnerables. Eso son buenas y son bienvenidas, importantes en un país como Argentina. Yo quería terminar para después pasar a Jens, pero quiero terminar con 3 slides que son importantes para explicar el trabajo también que cómo la OCDE ve la economía argentina. Para mí, uno de los gráficos que siempre me impresionó más sobre Argentina es este, que es un gráfico que muestra las restricciones de los mercados en Argentina. Si hay más competencia, menos competencia, si hay demasiados bloques a la entrada de otros empresarios, barreras al emprendedurismo, algo así. Y como ven, y si hay muchos permisos, la burocracia es demasiada. Mira, eso... Yo me acuerdo que hablé muchas veces con Marcelo sobre eso, sobre este tema, y yo sabía que era uno de los temas de las reformas planeadas o planteadas, pero eso es algo que siempre me impresionó, que Argentina, si comparamos más de 50 países del mundo, es de los países más restrictivos en términos de regulación de mercado producto. Y por eso es algo que es una oportunidad de reforma, pero que es algo que está contrayendo la economía argentina y no favorece la competencia y por eso no favorece el crecimiento y la creación de empleo. Algo que Jens puede hablar bastante con más detalle es algo también muy importante y hemos hecho el mismo para Brasil. Hemos estudiado incluso el impacto de tener barreras arancelarias muy elevadas y el impacto que tienen en las familias. Y tenemos un estudio muy interesante que muestra claramente que estas barreras arancelarias muy elevadas tienen un impacto muy grande principalmente en los más pobres. Porque la canasta básica de bienes y servicios que los más pobres consumen desproporcionalmente tienen mucho bien importado. Entonces, eso tiene un impacto brutal. Otro impacto brutal de estas arancelarios es exactamente en términos de los aranceles que existen para bienes de capital, que son muy, muy, muy elevados. Eso es un legado del pasado, de un modelo que Argentina utilizó durante bastante tiempo. Pero nosotros pensamos que eso es uno de los temas que tiene perjudicado bastante la inversión en Argentina. Solo tiene que comparar no a Brasil, porque Brasil estaba reformando, pero a ver lo que va a pasar, pero principalmente con Chile. Que es un modelo distinto, pero es un modelo, Chile, como sabe, Chile ha avanzado mucho en los últimos 30 años y Chile tiene una política totalmente distinta, que es tener más abertura, pero también intentar diversificar la economía. Han empezado bastante, todavía tienen muy dependientes del cobre, pero mucho menos de lo que eran, y el modelo de una economía mucho más abierta. Finalmente, importante para lo que estamos hablando del impacto de la pandemia para los más vulnerables, es algo en términos de empleo informal. Este es un gráfico que muestra el empleo informal, el porcentaje de la población. Es mucho menos que países como Colombia y Perú y Bolivia, pero todavía tiene un grado de informalidad bastante grande, que es cerca de 35%. Y es probable que con la crisis vaya el grado de informalidad a aumentar. Eso tiene un impacto muy grande para las empresas, porque mucha gente dice, pero es competencia desleal, que no hay justicia mientras existen tanta informalidad. Y por eso políticas para combatir la informalidad son muy importantes, menos que en otros países, pero todavía es suficientemente importantes para nosotros destacar eso. Y con eso yo quería pedir a Jens para hablar un poco más de la cuestión de la economía argentina y como vemos en corto plazo los retos que tenemos, que Argentina tiene por hacer. Gracias. Jens. Bueno, muchas gracias Álvaro. Buen día a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Creo que Álvaro ya entró en bastante detalle sobre la economía argentina y vamos a dejar también algún espacio para preguntas, pero solo quería agregar que la Argentina obviamente entró en esta crisis, en esta pandemia, en una situación, digamos, no muy bien preparada, ¿no? La economía argentina ya antes se caracterizaba por
desequilibrios en el ámbito fiscal, monetario y también externo. Esas son las tensiones que se reflejan en la creciente brecha entre el cambio oficial y el cambio blue, y también en otras variables, obviamente. Entonces, hay estos fuertes desequilibrios macroeconómicos y una situación fiscal muy compleja, muy complicada, que obviamente no da el espacio para una respuesta mucho más fuerte de lo que hubo. Comparar, por ejemplo, con Brasil, que seguramente tiene sus desafíos del lado fiscal también, pero tiene un margen de maniobra bastante diferente, o del otro lado países como Chile o Perú, que realmente hicieron su tarea de casa en los años anteriores y que entraron en esta situación con mucho más margen de maniobra, ¿no? Entonces, en el contexto actual argentino, digamos que un aspecto clave para las perspectivas de recuperación será la cuestión si finalmente se logra o no un acuerdo con los acreedores y una reestructuración de la deuda pública y qué formas esta reestructuración va a tomar. Obviamente, si eso finalmente pasa, eso aliviaría las presiones, pero por otro lado no eliminaría la necesidad de algunos esfuerzos adicionales para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas después de esta crisis, ¿no? Obviamente ahora no es el momento para un ajuste fiscal, pero el ajuste fiscal creo que seguirá siendo una prioridad en Argentina después de esta crisis. Porque sin una perspectiva creíble y sostenible para las cuentas fiscales, estos desequilibrios macroeconómicos que mencioné solo van a crecer. Obviamente los riesgos de inflación en Argentina también son considerables y exigen una política monetaria muy prudente. Entonces, muchos desafíos por el lado macro, también varias tareas pendientes del lado de las políticas estructurales, lo que mencionó Álvaro, una falta de competencia en muchos sectores de la economía argentina. Esto tiene que ver con las elevadas barreras a la importación en Argentina, que a su vez reducen la competitividad de las empresas argentinas afuera. Y después, obviamente, también cuestiones de bienestar social, del mercado de trabajo, con una fuerte segmentación de este mercado, de la población, un tercio que casi no tiene ninguna protección social en el mercado de trabajo y una reglamentación comparativamente rígida en otros segmentos del mercado laboral. Entonces, estos son los desafíos como los vemos desde la OECD, y con eso paso a las preguntas. Bueno, gracias Álvaro, gracias Jens. Estamos muy bien con el tiempo. Primera pregunta. Luego de la exposición que realizaron sobre la situación de Argentina y América Latina, y dada la gran cantidad todavía de deberes que tiene que hacer la Argentina, ¿cómo sería una secuencia de reformas teniendo en cuenta este escenario post-COVID-19? Bueno, para Argentina. Para Argentina, sí. Yo pienso que, mira, Argentina es una situación un poco especial. En casi todos los países del mundo, en los próximos 5 o 6 meses, yo no pienso que vaya a haber mucha reforma. Pero algunos países que ya empezaron un poquito. Colombia ha hecho algo interesante hace 1 mes y medio, que ha sido lo que llaman devolución del IVA. Ya tienen planteado hacerlo en 2022, pero lo que hacen es, como tienen una camada de población informal que es muy vulnerable y que ha sido muy afectada por la pandemia, decidieron avanzar para los 20% de la población o los hogares más pobres, decidieron avanzar con la devolución del IVA. Calculan cuál es el IVA que pagan y van a pagarles en
en una tarjeta bancaria, que es bueno para bancarizarlos y hacerlo. Pero casi ningún país está haciendo muchas reformas ahora. Yo pienso que en los próximos 4 o 5 meses las cosas van a empezar a cambiar. Cuando la pandemia está un poco más controlada, a ver si no hay segundo brote, pero si la pandemia se queda un poco más controlada, va a haber un aumento muy grande del paro o del desempleo, va a haber empezar a haber un poco más de insolvencias y seguro una de las primeras reformas que va a haber va a ser en muchos países reformas en términos de insolvencia para facilitar la reestructuración de las empresas. Eso casi seguro va a pasar. Y también algo en términos de liquidez de las empresas. Para Argentina, ¿qué reformas? Ya seguro que vaya a complementar lo que estoy diciendo, pero ¿qué reformas nosotros pensamos que es importante hacer en Argentina? Pensamos principalmente, seguramente, una grande apertura de la economía. Hace no el último survey, el anterior, hicimos exactamente un estudio a ver lo que podrían hacer en términos de abrir un poco la economía más. Porque vosotros tienen un potencial enorme en términos de industrial, en términos de servicios, y si abren un poco más la economía, yo pienso que podrían beneficiar bastante. Otro de los gráficos que yo mencioné ha sido exactamente que las barreras al emprendedurismo son demasiado altas. Entonces, para muchos incumbentes hay algunos privilegios que no existen en otro país. Y si hay empresas nuevas que quieren entrar, muchas veces no tienen la posibilidad. Las barreras son muy altas. Entonces, disminuir las barreras a la entrada, eso incluso para los nacionales, no estamos hablando de los extranjeros, es algo que es muy importante. Pensamos también, enfocamos bastante en los últimos tiempos, como hay bastantes familias vulnerables en Argentina también, pensamos que alguna reforma fiscal, que hemos hablado antes, y reforma pensional, puede ser interesante en los próximos tiempos. Jens, tal vez quieras decir algo más. Pero hay algo que yo pienso que Argentina tiene que, eso no tiene nada que ser derecha, de izquierda o algo, pero tiene que ver con la situación macroeconómica y tiene que ver con la pantalla, que es el desarrollo del sistema bancario. Nosotros vemos el crédito en Argentina, crédito en porcentaje del PIB, es muy reducido. Eso tiene que ver un poco con los capitales, controles de capitales, la historia de Argentina, los defaults, todo eso. Pero seguro que desarrollar un poco más el sistema bancario y el crédito en Argentina es fundamental para que no sufra algunos de los problemas que sufrieron en los últimos años. Que hubo un problema de inflación, pero hubo un problema también que uno de los temas que vosotros tuvieron que ir fuera para financiarse externamente ha sido exactamente porque el sistema bancario no hacía ese papel. Y por eso yo pienso que eso tiene que ser algo que es prioritario en los próximos años. Jens. Bueno, solo para agregar un par de puntos a lo que dijo Álvaro, yo creo que Argentina es un país donde la macro en este momento domina todo y Argentina lamentablemente aún no ha encontrado su camino a la estabilidad macroeconómica. Hace un par de años pensábamos que estábamos en ese camino y después la historia nos dio una lección y el resultado fue bastante diferente. Entonces esto es, digamos, la primera tarea, a mi entender, que la Argentina tiene que enfrentar, lograr una estabilidad macroeconómica y esto tiene que ver sobre todo con la cuestión fiscal. Casi todas las crisis que Argentina ha sufrido en las últimas décadas tienen su origen por lo menos parcial del lado fiscal. Entonces, establecer algo creíble, algo sostenible en términos de qué es lo que la Argentina quiere gastar y cómo se financia este gasto deseado, yo creo que esto es una cuestión muy principal que la Argentina va a tener que contestar de algún modo u otro. En las circunstancias actuales, eso implicaría hacer un buen plan fiscal
de varios años diseñar una trayectoria creíble y alcanzable para la trayectoria del gasto, para la trayectoria de los ingresos y el resultante de eso, la evolución de la deuda. Obviamente en estos días esto tiene mucho que ver con qué tipo de acuerdo, si alguno, se logra establecer con los acreedores y qué pasa también con la deuda de los organismos multilaterales. Pero digamos, lo importante sería clarificar esta situación, porque sin sin un equilibrio más estable macroeconómico, no vamos a poder avanzar sobre varios otros temas, inclusive lo que tocó Álvaro, la cuestión de los mercados financieros en pesos que están completamente subdesarrollados, tiene que ver con la falta de confianza de las personas en la moneda local, con esa de facto dolarización bastante alta que tiene la Argentina, y creo que para eso sería realmente importante en un primer plan establecer una estabilidad macroeconómica. Después, todas las cuestiones estructurales no son menos importantes porque ahora hubo una crisis adicional conjuntural como lo que es la crisis del COVID-19. Argentina sigue teniendo un sistema tributario que genera muchas distorsiones. Esto es un tema que se ha tratado de abordar, pero la verdad es que la solución fue parcial. Todavía Argentina tiene el impuesto a los ingresos brutos, que es probablemente una de las peores maneras de diseñar un impuesto indirecto. Después está la cuestión de la falta de competencia en muchos sectores, que tiene que ver con barreras domésticas, pero también con el hecho de que la frontera, de que las importaciones sufren tantas restricciones, y eso realmente muestra, eso refleja un camino, una mirada hacia adentro que no es el camino que le conviene a Argentina en estos tiempos. Gracias, Jens. Gracias, Álvaro. Acá tengo una pregunta que posiblemente la sepa contestar Jens, porque habla de Argentina y Brasil. Jens Arnold es el head del DES de Argentina y Brasil. Las barreras de competitividad y arancelarias, donde tanto Argentina y Brasil vienen muy parejo, ¿no sería lógico trabajarlas a nivel del Mercosur? Sería lógico si hubiese el mismo tipo de voluntad de ambos lados, ¿no? Creo que en este momento hay en Brasil mucho más disposición para avanzar con este tema, para reducir barreras arancelarias. La cuestión es si Brasil va a desacelerar su paso en este ámbito porque Argentina prefiere un paso más lento. Tengo mis dudas que eso termine siendo un argumento muy fuerte al final del día. Entonces, yo creo que lo ideal sería avanzar a nivel de Mercosur, pero si eso no es posible, no creo que Brasil tenga una paciencia infinita para esperar. Y un buen primer paso sería la implementación de algo que ya se logró, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque eso es algo, sería un primer paso de una integración con una economía grande, y eso tendría un fuerte impacto sobre la competencia en muchos sectores y sobre la economía argentina y también brasilera en general. Gracias, Jens. Acá tengo una pregunta global. Los programas de Estados Unidos, Europa y Japón que han inundado de fondos con el propósito de morigerar la crisis, ¿provocarán una importante inflación? ¿Subirá el precio de los commodities acompañando esta inflación? Esa es una pregunta interesante, sin duda, porque nosotros, hay mucha gente que no está de todo preocupada con la inflación, porque en los últimos años nada pasó en términos de inflación. Pero algo ha cambiado un poco con esta crisis, que es un poco como se llama la monetización de la deuda. Muchos países están financiando un poco la deuda privada, pública,
con los recursos del Banco Central. Y eso ha empezado un poquito, ¿eh? No mucho, pero un poco. Nosotros todavía no estamos preocupados por la inflación, incluso hablamos que no queremos hablar ahora de inflación. Dentro de 6 meses es posible que empecemos a hablar. Porque pensamos que si hay una recuperación, claro, si hay una recuperación muy rápida, entonces seguro que va a haber, pero eso es una inflación positiva. Pero pensamos que el riesgo de la inflación empezar a subir en algunas partes del mundo ha aumentado. Claro que había en muchos países que estaban en pleno empleo, entonces tenían tasas de desempleo muy, muy bajas, como Japón, los Estados Unidos y algunos países. Y Alemania, estaban empezando a ver un poquito de inflación y inflación salarial también, pero no había mucho. Ahora vamos a ver. Estamos convencidos que con toda la expansión monetaria que existe en el mundo, principalmente en algunos países con probable monetización de la deuda, es posible, no ahora, dentro de 1 año y medio o algo así, que la inflación pueda empezar a subir, pero eso seguro no es la preocupación ahora, pero es posible. Gracias, Álvaro. Otra pregunta global. Con la situación tan compleja que acaban de presentar, ¿cómo imaginan que va a evolucionar la relación entre Estados Unidos y China? ¿El comercio internacional se va a cerrar más? Esa es una pregunta muy, muy difícil de saber lo que va a pasar, claro. Pero claramente, no solo con esta administración americana, pero anteriormente también, los conflictos entre China y Estados Unidos han empezado hace algunos años, ¿eh? Y es probable que la relación no va a ser tan fácil como ha sido hace 15 años o algo así. Pero, y a ver lo que va a pasar si van a haber todavía más restricciones bilaterales. Pero algo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años, que ha sido muy interesante también, es que las restricciones comerciales han empezado a aumentar en varias partes del mundo. Solo en el G20 hasta 2019, desde 2010 hasta 2019, más de 1.200 restricciones comerciales han sido avanzadas en los países del G20. Interesante que los países que estaban liberalizando más son exactamente los países emergentes. Los países que más liberalizaron en los últimos 10 años ha sido India, ha sido un poco Brasil, un poco China, no mucho, pero un poquito, pero y otros países emergentes. ¿Y por qué? Porque pensaba, mira, yo abro mi economía y voy a crecer más, como ha pasado en muchos países de Asia. Y eso estaba empezando a hacer. En los últimos 4 o 5 años esto ha sido un poco revertido. Y los datos que tenemos más recientes muestran claramente que hubo una disminución, hubo una reducción de las cadenas mundiales de valor. Y es mucho probable que lo que pasó con la pandemia, principalmente algunos productos farmacéuticos o medicales o algo así, pero también con productos de autos. Cuando hubo problemas en China, muchos países no pudieron continuar. Mira, para vuestros teléfonos, si componentes de teléfonos son hechos en China y si algo se pasa y no puede haber, las cadenas no trabajan bien, entonces todo el producto final va a ser afectado. Y eso claramente se pasó en bastantes productos, no solo farmacéuticos, pero otros también, como dije, industriales. Y yo no me quedaría muy sorprendido que en los próximos años algunos países decidieran y algunas empresas decidieran tener más de que una fuente de producción para algunas partes de componentes. Y por eso puede ser una oportunidad para países como Argentina. En vez de producir cosas en China, países como Argentina, Brasil y en el Mercosur y en Sudamérica pueden ser, si son atractivos para los inversores, pueden ser países en que claramente los inversores pueden avanzar. Pero ahora volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes, que es el comercio internacional en América Latina y en Argentina. América Latina, Sudamérica, todavía es casi una isla en términos de cadenas mundiales de valor. Tenemos un gráfico nuestro, no es el último survey de Argentina, pero el informe anterior,
en que muestra claramente las cadenas mundiales de valor y muestra que casi no hay ligaciones, conexiones entre Argentina y Brasil y el resto del mundo. Mientras en Asia y Europa del Este hay miles de conexiones. Y es algo que se tiene que hacer por Alianza del Pacífico, Mercosur, lo que sea, pero que pueda haber un poco más de integración y más de cadenas de valor entre los países de América Latina y el resto del mundo. Gracias, Álvaro. Acá justamente tengo una pregunta del sector de salud y farmacéutico relacionado con lo que estabas recién comentando. La pregunta es si la OCDE a nivel global está analizando las respuestas de los sistemas sanitarios frente a la pandemia y si hay en estudio recomendaciones de mejores prácticas, en especial para la industria farmacéutica. Bien, ¿quieres empezar, Jens, perhaps? Yo diría que seguramente una vez que pasó esta crisis va a haber un montón de preguntas interesantes que van a surgir y cuestiones que uno va a tener que analizar. Hemos descubierto cosas durante esta crisis que tal vez no estaban tan claras para todo el mundo. Por ejemplo, cómo funcionan exactamente las cadenas de suministro en el sector farmacéutico, cuántas reservas, cuánta resiliencia hay en estas cadenas, y un poco de eso vimos cuando de golpe se hizo muy difícil conseguir barbijos o ciertos medicamentos. Entonces yo creo que seguramente la crisis va a generar algún análisis más sobre ese tipo de cuestiones, pero tal vez es un poco temprano en este momento para ya tirar las conclusiones. Yo estaba intentando poner un gráfico que tenemos en nuestro Outlook, que es exactamente, que muestra el porcentaje de exportaciones de productos medicales y farmacéuticos de los varios países. Os puedo enviar si quieren, pero es exactamente sobre este tema, que si los países van a empezar a pensar que va a haber producciones críticas en sus países en términos de algunos productos. Claramente los franceses y otros están pensando en eso, porque están ya la intención que los tapabocas o máscaras, no sé cómo se llaman en Argentina, y otros productos, ventiladores y eso, quieren producir en sus países, porque si no van a estar muy vulnerables a pandemias y otras cosas. Eso es importante, pero mira, esta es una pandemia, pero es posible que pueda haber otras distintas en el futuro, ¿no? Y por eso es difícil decir cuál es la parte crítica. Pero claramente que los gobiernos no estaban preparados para la pandemia, no estaban, claramente. Solo algunos asiáticos, los otros no estaban. Entonces, pienso que va a haber una presión para que se invierta más en el sector sanitario, público y privado, pero también en cierta producción de productos medicales y farmacéuticos que los países gustarían tener. Muchas gracias. Me siguen llegando muchas preguntas. Acá sobre una que tiene que ver con uno de los pilares que tiene de la OCDE. Me preguntan qué piensan que es el impacto en términos de transparencia que trae justamente esta pandemia. Se están viendo también a nivel global muchas medidas de urgencia para afrontar la situación de pandemia. ¿Cuál es el impacto en términos en términos de transparencia de este panorama y qué medidas deberían tomar los mercados locales para reforzarla? ¿Transparencia como corrupción? Sí. Yo pienso que desafortunadamente, por ahora, nadie está hablando de corrupción, ¿no? Eso es un tema que en muchos países desapareció por algunos tiempos. Mi país, que es Portugal, tenemos problemas gravísimos de corrupción. Y teníamos ahora hubo problemas con los bancos y van a empezar los tribunales y van a empezar ¿cómo se dice? No me acuerdo de la palabra en español, pero lo que se hace en los tribunales. Y van a pasar eso y ahora pasó todo. Toda la gente se olvidó de la corrupción.
Eso no es sostenible, ¿eh? Yo estoy convencido que claramente, claro, la gente está preocupada con la cuestión de la pandemia, pero claramente la cuestión de transparencia y cuestión de corrupción, anticorrupción, tiene que volver a la agenda política. Pero ahora la gente no se interesa porque está más preocupada con su salud y con sus empleos. Pero yo no estaría muy sorprendido que incluso en países en Europa, que van a haber paquetes muy, muy fuertes de recuperación. Yo no estoy sorprendido, no estaría sorprendido que los paquetes va a haber tanta plata para la gente, que va a haber más problemas de corrupción y de falta de transparencia en el futuro. Esperemos que no, pero no me quedaría muy sorprendido si eso pasara. Gracias, Álvaro. Acá una pregunta que nos trae nuevamente la Argentina. Desde la OCDE, ¿estiman que va a haber un incremento de la inflación en nuestro país? Y en caso que sea así, ¿cuáles son las medidas sugeridas para controlarlo? Bien. Bueno, yo creo que esto me hace volver a la cuestión que ya mencioné de qué es lo que pasa ahora con las negociaciones de la reestructuración de la deuda, porque eso implica cuánto va a ser, digamos, el espacio fiscal para Argentina, porque si hay una presión para gastar y al mismo tiempo el país sigue sin acceso al financiamiento externo, entonces una fuente de financiación para las cuentas públicas obviamente es la monetarización, o sea, imprimir más dinero. Y eso trae riesgos para la inflación. Entonces yo creo que todas esas cuestiones están bastante ligadas. Tiene que ver con cuánta necesidad para imprimir dinero va a haber, o sea, cuán fácil va a ser encontrar un consenso político para reducir algunos de los gastos que la Argentina tiene y seguramente hay margen ahí para aumentar la eficiencia de cómo se gasta y eliminar alguna parte del gasto que no es imprescindible, y después también cuáles son las otras fuentes de financiamiento. Pero lo que vimos en los últimos meses fue un aumento bastante brusco de la cantidad de dinero en circulación y obviamente eso no viene sin riesgos para la inflación. Gracias, Jens. Estoy con las últimas dos preguntas. Una que tiene que ver, también posiblemente Jens sea el adecuado para contar, porque tiene que ver con Argentina y con Brasil. De acuerdo al contexto de la pandemia, ¿estiman que esto pone en riesgo el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Francamente, yo creo que la pandemia tiene poco que ver con eso. Yo creo que se logró un acuerdo, pero todavía no se implementó. Hay dudas sobre ambos lados, o hay eventos sobre ambos lados del Atlántico que ponen un poco en cuestión si se va a implementar o cuánto tiempo va a tardar para implementarse. Esperemos que se pueda implementar. Yo creo que es un muy buen acuerdo para todos los países involucrados, pero hay varias preguntas abiertas. Está del lado europeo, hay crecientes dudas sobre, por ejemplo, la política ambiental en Brasil. Yo creo que lo que vimos el año pasado en términos de aumento de la deforestación, eso no ayudó. Después hubo en algún momento dudas sobre cuál va a ser exactamente la posición de la Argentina en ese respecto. Creo que estas dudas disminuyeron y la Argentina dijo que quiere avanzar con este acuerdo que ya fue negociado. Pero bueno, yo creo que hay dudas, pero no tiene mucho que ver con la pandemia y esperamos realmente que ese acuerdo se pueda implementar. Acá otra pregunta relacionada a nivel global. Los escenarios todavía no contemplan ingresar en la fase 3. ¿Qué impacto estima la OCDE tendría en el mundo el descubrimiento de una vacuna y cuál sería ese impacto para el año 2021 y 2022? Mira, es uno de los riesgos positivos, de los pocos que tenemos en nuestros escenarios,
que podría avanzar. Imagínate, yo pienso que una vacuna probablemente es más difícil que un tratamiento eficaz. Yo no soy especialista, pero lo que he leído. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, para la SIDA todavía no tenemos vacuna, no tenemos para el virus, no tenemos, pero tenemos tratamiento eficaz. Y entonces, algunos virus podemos tener tratamiento eficaz y no tener vacuna. Y entonces, si en los miles de experiencias que tenemos todos los días en varios países, si alguien descubre un tratamiento eficaz, eso sería fenomenal porque es segurísimo que si se comprueba que es realmente eficaz, la gente va a empezar a relajarse. Entonces, el consumo, la inversión, van a rebotar, seguramente van a aumentar grandemente, fácilmente. Eso sería un riesgo fantástico. Eso no tengo duda, que sería las mejores noticias que podríamos tener. Es porque eso sería la liberación de todos nosotros. Pienso que todos vosotros pienso que todavía están en confinamiento. Afortunadamente hemos empezado a salir, pero mira, cuando vosotros van a descubrir, cuando se empieza a desconfinar, mi país ya está yo estoy en país ahora, pero estaba en Portugal hasta 2 semanas, y hemos empezado el desconfinamiento hace 3 semanas. Y es muy raro porque la gente utiliza máscaras en las tiendas y la gente no va al restaurante y eso todo. La gente empieza con mucho cuidado al desconfinar. Y por eso va a pasar en otro país. Si hay una vacuna, la vacuna, incluso si descubriéramos ahora, todavía ya llevar meses para todos nosotros sermos inoculados, pero si hay una vacuna o un tratamiento eficaz, entonces la gente va a descomprimir. Yo pienso que la gente va a empezar segurísimo a salir otra vez, a ir a las fiestas, y, bailar un tango, eso todo. Y eso es lo que... eso sería el riesgo, no riesgo, sería la noticia positiva que todos gustaríamos de tener, y eso iba a llevar a un repunte de la economía mundial mucho más fuerte. Si nosotros comparamos lo que nosotros, el fondo y otros han previsto hace unos meses y ahora, vosotros pueden ver que cada mes que pasa, las previsiones se están quedando más y más pesimistas. Yo lo que sé es que el fondo vaya también a tener previsiones al final de mes o algo así, y las previsiones van a ser aún más pesimistas que nosotros. Por eso, lo que vemos, cuanto más datos tenemos, vemos que la economía está ralentizando y que el impacto es muy grande porque afecta a muchos sectores. Y algunos sectores se van a quedar en situación muy difícil durante bastante tiempo. Por eso, si hay una noticia como esa, entonces la gente no se va a poner loca, pero seguramente va a relajar muchísimo más. Y el consumo, la inversión y el comercio van a empezar a repuntar grandemente. Eso sería lo mejor que podríamos tener, pero no es nuestro principal escenario. Como dije, los escenarios que tenemos es una recuperación muy lenta, o entonces, esperemos que no, pero un segundo brote que podría ralentizar aún más las cosas. Pero esperamos que la OCDE y los otros organismos internacionales y nacionales estén todos cerrados y que pueda haber buenas noticias dentro de poco. Muchas gracias. Última pregunta, y no sé si voy a hacer la pregunta, pero no sé si van a tener las herramientas para responderla, porque acá muchos me están preguntando, Argentina intentó ingresar a la OCDE en los últimos años. ¿Hay perspectivas de que esto continúe en función de la información que ustedes tienen? ¿Qué se está haciendo en este momento? Yo estoy convencido, mira, yo soy sospechoso y tú eres sospechoso, Marcelo, porque has sido el responsable principal de la parte de la OCDE. Pero algo que ha sido interesante es que el modelo argentino para intentar entrar en la OCDE, que ha sido liderado por Marcelo, ha sido el modelo que después los países que quieren entrar han empezado a seguir, que es un modelo en que tienes un subsecretario de Estado agresivo con buenas intenciones, muy agresivo a intentar hablar con toda la gente y hacer diplomáticamente, fantásticamente,
hablar con todos los embajadores, con todos los países, con todos los directorados e intentar convencer a toda la gente que Argentina debería estar ahí. Y después de que Marcelo ha hecho eso, hay al menos 2 o 3 países que quieren entrar que han hecho eso. Han nombrado embajadores para estar ahí, su secretario de Estado para estar ahí, para estar siempre empujando los temas y por eso felicidades, Marcelo, por el trabajo que tú y tu equipo tuvieron en los últimos años, que yo pienso que ha sido notable. Argentina no ha avanzado por una cuestión que yo pienso que es más, podría decir, personal, pero tiene que ver con alta política, no tiene que ver nada con Argentina. Había consensos, y todavía hay consensos, en los países de la OCDE que Argentina debería ser un miembro de la OCDE. Y por eso si Argentina muestra la disposición de entrar, yo estoy convencido que los países van seguramente a apoyar. La cuestión es que se puede haber algo hasta haber un cambio en el liderazgo de la OCDE, o si haber un cambio en el liderazgo de otros países. Es algo que no se sabe. Lo que sabemos es que los países ahora prefieren hasta 2021 probablemente esperar y después ver lo que va a pasar. Pero yo estoy convencidísimo que para vosotros y para nosotros sería excelente si Argentina fuera un país OCDE. Y vosotros son un país de OCDE, pero no en nombre, pero seguramente en términos de cómo son como país. La única diferencia es que vosotros tienen una macro, como ya estaba diciendo, bastante complicada. Yo, las últimas décadas, yo daba clases en Canadá y mis clases de desarrollo económico, crecimiento económico y macroeconomía, la primera clase era siempre con un gráfico comparando desde 1900, comparando Argentina y Canadá. Y entonces era fantástico porque hasta los años 30, como vosotros saben, vosotros eran más ricos que los canadienses en per cápita y ahora son mucho menos ricos que los canadienses. Y yo siempre les decía que las malas políticas matan el crecimiento. Y yo pienso que eso tiene que ser uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los problemas de Argentina. Y estabilizar, como ya dije, estabilizar la macro es tan fundamental por eso. Y como vemos países como Chile, Colombia, que han sido muy volátiles anteriormente, cuando estabilizaron la macro, el resto sigue. Después se puede hacer reformas, eso. Vosotros han intentado estabilizar, desafortunadamente la parte de inflación no ha sido estabilizada, pero yo pienso que en nueva tentativa que vaya a haber seguro de hacerlo, yo pienso estabilizar la macro para después hacer la reforma. Pienso que sería importante. No sé si contesté la pregunta, pero muchas vueltas, pero espero que haya contestado. Muchas gracias, Álvaro. Son las 10:10. Cuando organizamos este evento con Juan y con todo el equipo IDEA, dijimos, vamos a comenzar a las 9:10 en punto para finalizar a las 10:10. En eso nos estamos aproximando a los estándares internacionales y las buenas prácticas de respetar los horarios. Así que dicho esto, yo les agradezco nuevamente, Álvaro y Jens, y le paso la palabra a Juan para que haga el cierre. Cómo no, Marcelo, muchas gracias. Bueno, y yo no podía dejar de notar el eslogan detrás de Jens y Álvaro, ¿no? Better policies for better lives, ¿no? Mejores políticas para mejores vidas, ¿no? Y creo que un ingreso a la OECD nos permitiría aspirar a eso y sería tan importante para Argentina y para que algún día dejemos de ser ejemplo académico de cómo no se hacen las cosas, ¿no? Desde IDEA nosotros impulsamos una integración inteligente del país al mundo, así que apoyamos, por supuesto, ese proceso, ¿no? Bueno, quiero agradecer muy especialmente a Álvaro, Jens y Marcelo por esta hora que han compartido con nosotros, la generosidad, la información que nos pasaron, clara, interesante, preocupante, sin duda, ¿no? Pero el peor de los escenarios es tener algo preocupante que se viene y no saberlo, ¿no? Así que para los empresarios es bueno
tratar de saber lo que podemos esperar. Y especial agradecimiento y felicitación por vuestro impecable manejo del castellano, ¿no? que han compartido con nosotros en nuestro idioma, así que muy, muy bueno. Y a todos los que se han unido y participado hoy, bueno, también muchas gracias por conectarse, ¿no? Y me resta nomás desearles un muy feliz continuación del día a todos, ¿eh? Muchas gracias.